Hace 15 años que estoy casada con Ricardo, 15 años de una vida que creía perfecta, construida sobre cimientos que pensé sólidos como el granito. Mi nombre es Elena, tengo 42 años, y hasta hace una semana creía conocer a mi marido mejor que a mí misma. Qué ingenua fui. Todo comenzó el sábado pasado, en nuestro aniversario de bodas. Ricardo había insistido en celebrarlo en el club de campo donde nos conocimos. Ese lugar elegante con vista al lago donde solíamos pasar los fines de semana cuando éramos jóvenes y soñábamos con el futuro. Yo había puesto mis mejores galas, un vestido azul marino que me favorecía, zapatos nuevos que me habían costado una fortuna y ese collar de perlas que él me regaló en nuestro 5º aniversario. La velada transcurría normal. Ricardo estaba particularmente cariñoso. Me susurraba al oído lo hermosa que me veía. Me traía copas de champán sin que se las pidiera. Pensé que era el esposo perfecto redescubriendo el romance después de tantos años juntos. Bailamos varias piezas. Sus manos en mi cintura se sentían familiares y seguras. Por un momento, me sentí como esa joven de 26 años que se casó convencida de haber encontrado al amor de su vida. Fue durante una pausa que decidí ir al tocador a retocar mi maquillaje. El pasillo hacia los baños estaba tenuemente iluminado, y al pasar junto al salón privado escuché risas. Una risa masculina que reconocí inmediatamente. Era Ricardo. Pero había algo diferente en ese sonido, una intimidad que me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta, y por el reflejo en el espejo del pasillo pude ver el interior. Ahí estaba mi marido, abrazando a una mujer que no era yo, una mujer joven, de cabello rubio platinado y vestido rojo que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. La conocía, era Sofía, la nueva contadora de su empresa, esa chica de 28 años que había empezado a trabajar hace 6 meses y de quien Ricardo hablaba ocasionalmente, demasiado ocasionalmente, ahora que lo pienso. Los vi besarse con una pasión que hacía años no veía dirigida hacia mí. Sus manos recorrían el cuerpo de ella con una familiaridad que hablaba de algo más que un encuentro fortuito. Ella reía suavemente mientras él le susurraba cosas al oído, exactamente como me había susurrado a mí minutos antes. Las mismas palabras, los mismos gestos, la misma técnica, todo era una representación, y yo había sido la actriz secundaria en mi propio aniversario de bodas. Mi mundo se desplomó en ese instante. 15 años de matrimonio, 15 años de confiar ciegamente en un hombre que aparentemente llevaba meses, quizás años, viviendo una doble vida. Me quedé paralizada en ese pasillo, viendo cómo mi realidad se desmoronaba pieza por pieza. Ellos no me habían visto, absortos como estaban en su encuentro clandestino. Regresé a la mesa principal caminando como autómata. Ricardo llegó pocos minutos después, con esa sonrisa que ahora me parecía falsa y calculada. Me preguntó si me sentía bien, notando probablemente mi palidez. Le dije que tenía dolor de cabeza, una excusa perfecta para explicar mi silencio repentino. Él fue solícito, como siempre, sugiriendo que nos fuéramos temprano, que he considerado mi marido infiel. El viaje de regreso a casa fue tortuoso. Ricardo conducía mientras tarareaba una canción, aparentemente relajado y feliz. Yo miraba por la ventana, procesando lo que había visto, tratando de entender cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas mentiras había creído? ¿Cuántas veces había sido la esposa ingenua mientras él vivía su aventura extramarital? Esa noche fingí estar dormida cuando él llegó a la cama. Escuché cómo se duchaba, probablemente lavándose el perfume de ella, borrando las evidencias de su traición. Se acostó a mi lado y me besó suavemente la frente, como había hecho miles de veces durante nuestro matrimonio. Ese beso que antes me tranquilizaba ahora me quemaba como ácido. No dormí ni un minuto. Me quedé despierta toda la noche, staring at the ceiling, pensando en qué hacer. La ira, el dolor, la humillación se mezclaban en mi pecho como una tormenta perfecta, pero junto con esos sentimientos surgía algo más, una determinación fría y calculada que no sabía que poseía. A la mañana siguiente, domingo, Ricardo se levantó de buen humor. Preparó café como solía hacer los fines de semana. Me trajo una taza a la cama con esa sonrisa que ahora me resultaba repugnante. Me preguntó qué quería hacer durante el día. Sugirió que fuéramos al mercado de antigüedades que tanto me gustaba. Qué perfecto actor era mi marido. Le dije que tenía algunas cosas que hacer, que saldría un rato y nos veríamos más tarde. Él no preguntó qué cosas. Probablemente agradecido de tener tiempo libre para llamar a su amante o planificar su próximo encuentro. Me vestí con cuidado. Elegí mi mejor traje de negocios, ese que me hacía ver profesional y decidida. Tenía trabajo, ¿qué hacer? Mi primer destino fue el banco. Como esposa de Ricardo, tenía acceso a todas nuestras cuentas conjuntas. Durante 15 años había confiado en él,
para manejar nuestras finanzas, pero siempre mantuve mi nombre en todos los papeles. Qué suerte la mía por haber insistido en eso cuando nos casamos, a pesar de sus protestas de que no era necesario. El gerente del banco, señor Martínez, me conocía desde hacía años. Me recibió con cordialidad, preguntó por Ricardo y los niños que nunca tuvimos. Le expliqué que necesitaba revisar nuestras cuentas por un asunto importante. Su expresión se volvió seria cuando le pedí que congelara temporalmente las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito asociadas a Ricardo. Tuve que firmar varios documentos, explicar que había razones para sospechar actividad no autorizada. No mentí técnicamente. Usar dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar una aventura extramarital ciertamente calificaba como uso no autorizado desde mi perspectiva. El señor Martínez fue discreto y eficiente. En menos de una hora, Ricardo se quedaría sin acceso a nuestros fondos. Mi siguiente parada fue la oficina de un detective privado que había encontrado en internet durante mi noche de insomnio. Se llamaba Carlos Mendoza, tenía buenas reseñas y, según su página web, se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio discreto que inspiraba confianza. Carlos resultó ser un hombre de unos 50 años, canoso, con aspecto de haber visto demasiado de lo peor de la naturaleza humana. Me escuchó sin juzgar, mientras le relataba lo que había presenciado la noche anterior. Tomó notas, hizo preguntas específicas sobre los horarios de Ricardo, sus rutinas, lugares que frecuentaba. Me explicó que necesitaríamos evidencia sólida, fotografías, registros de llamadas, movimientos financieros. Le di toda la información que tenía: el nombre de Sofía, la empresa donde trabajaban, juntos, las fechas y horas cuando Ricardo llegaba tarde a casa alegando trabajo extra. Carlos me aseguró que en una semana tendría un informe completo. Su tarifa no era barata, pero en ese momento el dinero era lo último que me preocupaba. Al salir de la oficina del detective, me senté en mi auto y llamé a mi hermana mayor, Carmen. Siempre había sido mi confidente, la persona a quien acudía cuando necesitaba consejo. Le conté todo, desde lo que había visto hasta las acciones que había tomado esa mañana. Carmen escuchó en silencio hasta que terminé. Su respuesta fue inmediata y contundente. Elena, has hecho exactamente lo correcto. Ese canalla no merece ni un minuto más de tu vida. Carmen siempre había tenido reservas sobre Ricardo, algo que me había molestado durante años. Ahora entendía que sus instintos habían sido acertados desde el principio. Me sugirió que me quedara en su casa esa noche, que no enfrentara a Ricardo hasta tener todas las cartas en la mesa. Pero yo había decidido otra cosa. Iba a regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado, al menos por unos días más. Quería ver hasta dónde llegaba su capacidad de mentir. Quería documentar cada falsedad que saliera de su boca. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba viendo televisión en la sala. Me preguntó cómo había estado mi día, si había encontrado algo interesante en mis mandados. Le sonreí y le dije que había sido productivo, que había resuelto algunos asuntos pendientes. No mentía para nada. Esa tarde actuamos como la pareja normal que habíamos sido, o que yo creía que habíamos sido, durante tantos años. Preparamos la cena juntos, vimos una película, conversamos sobre planes para la semana. Ricardo parecía relajado, sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar tanto como el mío ya lo había hecho. El lunes por la mañana, Ricardo se fue al trabajo como siempre. Me besó en la mejilla, me dijo que me amaba, prometió llegar temprano para cenar juntos. Cada palabra era como un puñal, pero mantuve mi fachada de esposa confiada. Tan pronto como escuché su auto alejarse, me puse en acción. Revisé su computadora personal, algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, porque confiaba en él completamente. Encontré su historia de navegación cuidadosamente borrada, pero no tan cuidadosamente como pensaba. Había rastros de reservas en hoteles, búsquedas de regalos para mujeres, páginas de citas que me helaron la sangre. En su closet, entre camisas que yo había lavado y planchado cientos de veces, encontré un recibo de una joyería, un collar de diamantes comprado hace 3 meses. Ese collar nunca había llegado a mí. Fotografié todo con mi teléfono, construyendo mi propio archivo de evidencias. El teléfono de la casa sonó a media mañana. Era el banco, confirmando que había un problema con las tarjetas de crédito del señor Ricardo Morales. Al parecer, habían sido bloqueadas temporalmente por actividad sospechosa. Le dije al empleado que investigaría el asunto con mi esposo y que los contactaríamos si necesitábamos asistencia. No tuve que esperar mucho. Ricardo me llamó a las 2 de la tarde, su voz tensa y confundida. Elena,
Algo extraño está pasando. No puedo usar mis tarjetas de crédito. Intenté sacar dinero del cajero y me dice que la cuenta está congelada. ¿Tú sabes algo de esto? Fingí sorpresa y preocupación. ¿En serio? Qué extraño. Tal vez es un error del banco. ¿Has llamado para preguntar? Le sugerí que fuera personalmente al banco después del trabajo, que seguramente era un malentendido que se resolvería rápidamente. Su frustración era palpable a través del teléfono. Me dijo que no podría llevarme a cenar como había planeado, que necesitaba resolver este problema financiero primero. Le aseguré que entendía perfectamente, que estas cosas pasaban y no era su culpa, que comprensiva era su esposa traicionada. Esa tarde recibí la primera llamada del detective Mendoza. Ya había comenzado su trabajo y tenía información preliminar. Ricardo había sido visto entrando y saliendo de un apartamento en el barrio residencial de San Marcos, siempre durante horas de trabajo. El apartamento estaba registrado bajo el nombre de Sofía Delgado. También había registros de llamadas frecuentes entre sus teléfonos celulares, a menudo muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana. Carlos me pidió unos días más para completar su investigación. Quería fotografías comprometedoras, evidencia de transacciones financieras sospechosas, un cronograma detallado de sus encuentros. Le dije que tuviera toda la paciencia del mundo, que yo ciertamente la tenía. Ricardo llegó a casa esa noche visiblemente molesto. Había pasado 2 horas en el banco, donde le explicaron que la cuenta había sido congelada temporalmente por solicitud de uno de los titulares de la cuenta, por sospechas de actividad no autorizada. El gerente no pudo darle más detalles debido a políticas de privacidad. Es ridículo, Elena. ¿Quién podría haber solicitado eso? Solo tú y yo tenemos acceso a esas cuentas. Me miró con una mezcla de confusión y leve sospecha. Por un momento tuve miedo de que hubiera descubierto mi participación, pero su expresión se suavizó rápidamente. Le dije que tal vez alguien había robado nuestra información, que en estos días era muy común la suplantación de identidad. Sugerí que fuéramos juntos al banco al día siguiente para aclarar la situación. Él aceptó, aliviado de tener un plan de acción. Esa noche, mientras él dormía inquieto a mi lado, yo planificaba mi próximo movimiento. Había decidido que quería más que evidencia de su infidelidad. Quería entender completamente el alcance de su traición. Quería saber exactamente con quién había estado compartiendo su vida secreta. Al día siguiente, martes, acompañé a Ricardo al banco como habíamos acordado. Frente al gerente Martínez, fingí sorpresa total cuando nos explicó que yo había sido quien solicitó el congelamiento de cuentas. Yo no recuerdo haber hecho eso, dije con mi mejor actuación de esposa confundida. Tal vez estaba tan preocupada por esos cargos extraños que vi en los estados de cuenta que lo hice sin pensarlo bien. Ricardo me miró con alivio. ¿Qué cargos extraños? Su pregunta sonó casual, pero noté cómo se tensaron sus hombros. Le expliqué que había visto algunos movimientos que no reconocía, gastos en lugares donde no recordaba haber estado. El señor Martínez sugirió que revisáramos los estados de cuenta juntos para identificar cualquier irregularidad. Durante la siguiente hora, revisamos meticulosamente nuestros gastos de los últimos 6 meses. Yo iba señalando transacciones que me parecían sospechosas, cenas en restaurantes donde nunca habíamos estado juntos, compras en tiendas que yo no frecuentaba, pagos a servicios que no reconocía. Ricardo explicaba cada una con historias que sonaban ensayadas, cenas de trabajo, regalos sorpresa para mí que aún no me había dado, servicios para el auto. Finalmente, solicité que se levantara el congelamiento de las cuentas, aparentando estar convencida de que había sido una reacción exagerada de mi parte. Ricardo pareció relajarse completamente. Incluso bromeó sobre mi paranoia con las finanzas. El señor Martínez procesó la solicitud y nos aseguró que todo volvería a la normalidad en unas horas. Mientras salíamos del banco, Ricardo me abrazó y me dijo lo afortunado que se sentía de tener una esposa tan cuidadosa con nuestro dinero. Me besó en la frente, exactamente como había hecho la noche de nuestro aniversario después de estar con su amante. La ironía me resultaba casi cómica. Esa tarde, mientras Ricardo trabajaba en su oficina, recibí otra llamada del detective Mendoza. Esta vez tenía noticias más concretas. Había fotografiado a Ricardo y Sofía juntos en 3 ocasiones diferentes durante los últimos 2 días. Las imágenes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Abrazos apasionados, besos, gestos íntimos que hablaban de una conexión profunda. Carlos también había descubierto que Sofía había renunciado a su trabajo el viernes anterior, el día después de nuestro aniversario. Según sus fuentes en la empresa, ella había dicho que se mudaba a otra ciudad por motivos familiares, pero su investigación
revelaba que seguía viviendo en el mismo apartamento de San Marcos. «Señora Morales», me dijo Carlos con voz grave, «creo que su esposo y esta mujer están planeando algo más que una aventura. Sus patrones de comportamiento sugieren que están organizando una fuga juntos. Él ha estado moviendo dinero gradualmente a cuentas que no están bajo su nombre y ella ha cortado sus vínculos laborales locales». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No solo me estaba engañando, estaba planeando abandonarme. Probablemente habría esperado hasta vaciar nuestras cuentas, hasta asegurarse de que yo no pudiera rastrearlo. Qué meticuloso era mi marido traidor. Le pedí a Carlos que acelerara su investigación. Necesitaba todos los detalles, todas las evidencias, antes de que Ricardo ejecutara cualquier plan que tuviera. Él me aseguró que tendría un informe completo para el viernes, incluyendo evidencia fotográfica, registros financieros y un cronograma detallado de sus actividades. Los siguientes días fueron surreales. Seguí fingiendo ser la esposa amorosa e ignorante, mientras Ricardo continuaba su actuación de marido devoto con planes de fuga. Cenamos juntos, vimos televisión, hablamos de planes para el fin de semana. Él incluso sugirió que tomáramos unas vacaciones pronto. Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. La mención de unas vacaciones me alertó. ¿Sería esa su estrategia? ¿Convencerme de ir a algún lugar remoto donde pudiera abandonarme sin recursos? ¿O tal vez planeaba desaparecer mientras yo estuviera fuera, dejándome con una casa vacía y cuentas vaciadas? El jueves por la noche, Ricardo recibió una llamada telefónica que lo puso nervioso. Cepo disculpó diciendo que era trabajo y se encerró en su estudio para hablar privadamente. Yo me acerqué silenciosamente a la puerta y alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. «Casi listo. El viernes por la noche. No puedes sospechar nada, después de tantos años». Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. El viernes era mañana. Su plan, cualquiera que fuera, estaba por ejecutarse. Me fui a la cama fingiendo normalidad, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba actuar primero. A primera hora del viernes llamé a Carlos Mendoza. Le expliqué que creía que Ricardo pondría en marcha su plan ese mismo día y que necesitaba toda la evidencia disponible inmediatamente. Él ya tenía preparado un informe preliminar y acordamos encontrarnos en su oficina a las 10 de la mañana. También llamé a mi abogada, Patricia Herrera, una especialista en divorcios, que Carmen me había recomendado años atrás, durante su propio divorcio. Le expliqué la situación y le pedí que preparara inmediatamente los papeles de divorcio. Quería que todo estuviera listo antes de que Ricardo tuviera oportunidad de desaparecer con nuestros bienes. Patricia fue increíblemente eficiente. Me explicó que, dada la evidencia de infidelidad y el aparente plan de Ricardo de ocultar bienes matrimoniales, podríamos solicitar medidas cautelares inmediatas para proteger mis derechos. También podríamos buscar compensación por el daño emocional y la pérdida de confianza. Cuando Ricardo se fue al trabajo esa mañana, sus besos de despedida tenían un aire de finalidad que no había notado antes. Me dijo que llegaría tarde, que tenía una reunión importante con un cliente fuera de la ciudad. Probablemente era cierto, pero el cliente no era de negocios. En la oficina de Carlos recibí un informe que superó mis peores expectativas. Ricardo no solo había estado teniendo una aventura con Sofía durante los últimos 8 meses, sino que también había estado desviando dinero de nuestras cuentas, conjuntas hacia una cuenta offshore a nombre de ella. En total, había transferido casi $200,000 durante los últimos 6 meses. Las fotografías eran devastadoras pero necesarias. Ricardo y Sofía en restaurantes íntimos, entrando y saliendo del apartamento de ella, besándose apasionadamente en el estacionamiento de un hotel. Había también imágenes de ellos en una agencia de viajes, aparentemente planificando su escape romántico financiado con mi dinero. Carlos había descubierto que habían reservado boletos de avión para el sábado por la mañana con destino a Costa Rica, un país sin tratados de extradición por fraude financiero. Habían alquilado una casa en la playa por 6 meses, pagada por adelantado con fondos que Ricardo había sustraído de nuestras cuentas. «Señora Morales», me dijo Carlos mientras yo revisaba las evidencias, «su esposo es más que un infiel. Es un criminal que ha estado robándole sistemáticamente durante meses. Esta documentación será más que suficiente para cualquier procedimiento legal que decida iniciar». Salí de esa oficina con una carpeta llena de evidencias y una determinación de acero. Ricardo había planeado robarme no solo mi corazón y mi confianza, sino también mi seguridad financiera. Había subestimado gravemente a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. Mi siguiente parada fue el banco, donde pedí una reunión urgente con el gerente Martínez. Le mostré evidencia de las transferencias no autorizadas que Ricardo había estado haciendo sin mi conocimiento. Como titular conjunto de las cuentas,
Tenía derecho legal a detener cualquier actividad sospechosa. El señor Martínez se mostró alarmado por la documentación. Inmediatamente inició el proceso para recuperar los fondos transferidos ilegalmente y puso alertas en todas nuestras cuentas para prevenir movimientos adicionales sin mi autorización explícita. También me ayudó a abrir cuentas personales, donde transferir mi parte de nuestros ahorros conjuntos. En menos de 2 horas, había asegurado mis finanzas y cortado el acceso de Ricardo a los fondos que planeaba usar para su nueva vida con Sofía. También autoricé al banco a reportar las transferencias sospechosas a las autoridades financieras correspondientes. Mi última parada del día fue la oficina de Patricia, donde firmé los papeles de divorcio y las solicitudes de medidas cautelares. Ella había trabajado increíblemente rápido, preparando una demanda comprensiva que incluía solicitudes de pensión alimenticia temporal, división de bienes y compensación por daños emocionales y fraude financiero. Elena, me dijo Patricia mientras yo firmaba documento tras documento, has manejado esta situación con una frialdad y eficiencia impresionantes. Muchas mujeres en tu situación se quedan paralizadas por la emoción. Tú has actuado como una estratega. Tenía razón. En algún momento durante esa semana había dejado de ser la esposa traicionada y me había convertido en una general preparando una campaña militar. Ricardo había elegido la guerra cuando decidió robarme y abandonarme. Yo simplemente iba a ganarla. Regresé a casa esa tarde y preparé una cena especial. Si iba a ser nuestra última cena como matrimonio, al menos sería memorable. Cociné su plato favorito. Abrí una botella del vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Puse velas en la mesa. Todo tenía que verse perfecto para el gran final. Ricardo llegó a las 8. Disculpándose por la tardanza, pero con una sonrisa extraña en el rostro. Parecía nervioso pero exitoso, como alguien que había completado una tarea importante. Me abrazó más tiempo de lo usual y me dijo lo hermosa que me veía. Sus palabras sonaban como despedidas disfrazadas de cumplidos. Durante la cena conversamos normalmente, pero yo notaba cómo revisaba constantemente su teléfono, como si esperara una llamada o mensaje importante. Le pregunté por su día y él me contó sobre la reunión con el cliente, elaborando detalles que sonaban ensayados y falsos. Después de la cena, mientras tomábamos vino en la sala, Ricardo se puso sentimental. Comenzó a hablar sobre nuestros primeros años de matrimonio, sobre lo jóvenes e ilusionados que éramos. Me dijo que a pesar de todos los altibajos, yo había sido la mejor esposa que un hombre podía pedir. Sus palabras habrían sido hermosas si no hubiera sabido que eran parte de su actuación final. Cada «te amo» que salía de su boca era una puñalada, cada caricia una traición adicional, pero mantuve mi compostura, sonreí y le dije que yo también valoraba nuestros años juntos. Alrededor de las 11, Ricardo dijo que se sentía cansado y sugirió que nos fuéramos a dormir. Yo sabía que no dormiría, probablemente estaría despierto toda la noche, finalizando los detalles de su escape. Le dije que me quedaría un rato más viendo televisión, que no se preocupara por mí. Tan pronto como escuché que se había acostado, comencé mis preparativos finales. Revisé una vez más toda la documentación. Me aseguré de tener copias de todo en lugares seguros. Llamé a Carmen y le expliqué que todo estaría terminado al día siguiente, que probablemente necesitaría su apoyo emocional. También preparé una maleta pequeña con mis cosas más importantes. No sabía cómo reaccionaría Ricardo cuando descubriera que sus planes habían sido completamente desbaratados y quería estar preparada para cualquier eventualidad. A las 6 de la mañana del sábado, escuché a Ricardo levantarse silenciosamente. Desde la sala, donde había pasado la noche en el sofá, pude oír cómo se duchaba y se vestía cuidadosamente. Estaba siguiendo su cronograma de escape, sin saber que yo había destruido cada elemento de su plan. Preparó café como siempre, pero esta vez no me trajo una taza a la cama. Probablemente pensaba que seguía dormida y no quería despertarme antes de su partida. Qué considerado era hasta en su traición final. Lo escuché hacer una llamada telefónica, susurrada desde la cocina. Alcancé a oír: sí, todo listo. Nos vemos en el aeropuerto. Ella no sospecha nada. Colgó y comenzó a moverse por la casa, aparentemente recogiendo las últimas cosas que pensaba llevarse. A las 7:30, Ricardo vino a la sala donde yo fingía dormir en el sofá. Me despertó suavemente. Me dijo que tenía que salir temprano para otra reunión de trabajo, que regresaría por la noche. Me besó en la frente, me dijo que me amaba y se dirigió hacia la puerta con una pequeña maleta que yo no había visto antes. Esperé hasta escuchar su auto alejarse. Luego me levanté y me vestí rápidamente. Era hora de ejecutar mi propio plan. Tomé mi carpeta con todas las evidencias, mi maleta pequeña, y salí hacia mi auto. El primer acto del día sería confrontar a Sofía en su apartamento. El edificio donde vivía Sofía
Era moderno y elegante, probablemente financiado con el dinero que Ricardo había estado robando de nuestras cuentas. Subí al 5º piso y toqué la puerta del apartamento 5B. Una voz femenina preguntó quién era. Soy Elena Morales, la esposa de Ricardo. Necesito hablar contigo. El silencio del otro lado de la puerta fue prolongado. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Sofía apareció vestida para viajar, con una maleta grande a sus pies. Su rostro palideció cuando me vio, pero trató de mantener la compostura. Señora Morales, no sé qué está haciendo aquí, pero sé todo, Sofía. Sé sobre ustedes dos, sé sobre el dinero, sé sobre Costa Rica. Saqué algunas de las fotografías de la carpeta y se las mostré. También sé que Ricardo debería estar llegando pronto para recogerte antes de ir al aeropuerto. Ella me miró con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué quiere de mí? Quiero que sepas que no van a ningún lado. El dinero que Ricardo robó ya fue recuperado. Los boletos que compraron han sido cancelados y Ricardo va a descubrir muy pronto que su pequeña aventura ha terminado. Sofía trató de cerrar la puerta, pero yo puse mi pie para impedírselo. Escúchame bien, niña. Ricardo te mintió tanto como me mintió a mí. ¿Realmente crees que un hombre que es capaz de engañar a su esposa durante años va a ser fiel contigo? ¿Crees que alguien que roba a su propia familia va a protegerte a ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo su postura defensiva. Él me ama. Va a divorciarse de usted. Vamos a empezar una nueva vida juntos. Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Te dijo que se iba a divorciar de mí? Porque en 15 años de matrimonio nunca me mencionó esa intención. De hecho, anoche me dijo que me amaba y que yo era la mejor esposa del mundo. Vi cómo la confianza se desvanecía de su rostro. Eso no puede ser cierto. Sofía, querida, los hombres como Ricardo no abandonan la seguridad de un matrimonio establecido por una aventura. Te estaba usando. El plan era probablemente llevarte a Costa Rica, disfrutar unos meses de tu compañía con mi dinero y luego regresar a casa conmigo con alguna excusa elaborada sobre un viaje de negocios prolongado. La puerta del ascensor se abrió y apareció Ricardo, cargando una maleta grande y con una sonrisa en el rostro, que se congeló al verme parada en la puerta del apartamento de su amante. Por un momento, los tres nos quedamos inmóviles en esa escena surrealista. Elena, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba estrangulada. Vine a conocer a tu socia comercial, querido. Sofía y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre planes de viaje y cuentas bancarias. Saqué más fotografías de mi carpeta y se las mostré. También sobre estos momentos tan románticos que han estado compartiendo. Ricardo dejó caer su maleta. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, miedo y finalmente una ira que nunca había visto antes. Elena, esto no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que mi esposo de 15 años ha estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar una aventura extramarital y una fuga internacional con su amante. Pero tal vez estoy interpretando mal las evidencias. Sofía nos miraba alternadamente, claramente confundida y asustada. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aquí tu esposa? ¿No le dijiste que nos íbamos juntos? Ricardo se pasó las manos por el cabello, su compostura completamente destruida. Sofía, déjanos hablar a solas. Esto es entre Elena y yo. No, querido, interrumpí. Sofía tiene derecho a saber la verdad. Después de todo, también ha sido víctima de tus mentiras. Me dirigí a ella directamente. Ricardo nunca tuvo intención de dejar su matrimonio permanentemente. Este viaje a Costa Rica era solo unas vacaciones prolongadas, financiadas con dinero robado. Cuando el dinero se acabara, él habría regresado conmigo. Eso no es cierto, protestó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces explícanos por qué nunca iniciaste procedimientos de divorcio. Explícanos por qué anoche me dijiste que me amabas y que éramos alma gemelas. Explícanos por qué todos los documentos de viaje están solo a nombre de Sofía, como si fuera su acompañante temporal y no su compañero de vida. Sofía me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Es eso cierto, Ricardo? Él trató de acercarse a ella, pero ella retrocedió. Sofía, mi amor, las cosas son complicadas. Necesitaba tiempo ¿Para qué, Ricardo? Para decidir cuál de las dos te convenía más. Mi voz era fría como el hielo. ¿Para ver si podías mantener a ambas indefinidamente? La realización golpeó a Sofía como una bofetada. Dios mío, soy la otra mujer. Realmente soy solo la otra mujer. Se sentó pesadamente en el sofá de su sala, sus planes de escape desmoronándose ante sus ojos. Ricardo trató de recuperar el control de la situación. Elena, podemos hablar de esto civilizadamente. No hay necesidad de hacer una escena. ¿Civilizadamente? Mi voz subió de tono. ¿Quieres hablar civilizadamente después de robarme, mentirme y humillarme durante meses? Después de planear abandonarme sin explicación alguna, saqué los documentos legales de mi carpeta. Ricardo Morales, estás siendo oficialmente notificado
de que he iniciado procedimientos de divorcio por adulterio y fraude financiero. También he solicitado medidas cautelares para recuperar todos los fondos que has robado de nuestras cuentas conjuntas. Su rostro se puso pálido. ¿Qué quieres decir con que has recuperado los fondos? Quiero decir que el dinero que transferiste a las cuentas de Sofía ya fue devuelto a nuestras cuentas originales. Quiero decir que no tienes acceso a ningún fondo para financiar tu pequeña aventura romántica. Quiero decir que tus boletos de avión han sido cancelados y que las autoridades financieras han sido notificadas de tus actividades fraudulentas. Ricardo se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. No puedes hacer eso. Ese dinero es nuestro. Era nuestro, querido. Hasta que decidiste robarlo para impresionar a tu novia. Ahora es mío, y va a seguir siendo mío hasta que un juez decida cómo dividir nuestros bienes matrimoniales en el divorcio. Sofía nos interrumpió con voz quebrada. ¿Qué va a pasar conmigo? Renuncié a mi trabajo, vendí mis muebles, no tengo dinero para los gastos que ya hice preparándome para este viaje. La miré con una mezcla de compasión y desprecio. Eso, querida, es algo que deberías haber considerado antes de involucrarte con un hombre casado. Aunque debo admitir que Ricardo te mintió tanto como a mí. Ricardo finalmente explotó. Elena, estás destruyendo todo. Sofía y yo nos amamos. Tú y yo llevamos años siendo solo compañeros de cuarto. ¿Compañeros de cuarto? Mi voz se volvió peligrosamente quieta. Compañeros de cuarto que duermen en la misma cama, que hacen el amor regularmente, que celebran aniversarios románticos. Compañeros de cuarto a quienes les dices que los amas cada mañana. Eso era costumbre, comodidad, no tenía nada que ver con amor real. Sus palabras me dolieron, más que cualquier bofetada. 15 años de lo que yo creía amor verdadero, reducidos a costumbre y comodidad, pero también me dieron la fuerza final que necesitaba. Ricardo, eres aún más despreciable de lo que pensaba. No solo eres un ladrón y un mentiroso, sino que eres un cobarde que no puede ni siquiera ser honesto sobre sus propios sentimientos. Me dirigí hacia la puerta. Tienes hasta el domingo por la noche para sacar tus cosas de nuestra casa. Después de eso, cualquier pertenencia que quede será donada a la caridad. No puedes echarme de mi propia casa. Nuestra casa, Ricardo. Y sí puedo, especialmente cuando tengo órdenes judiciales que me respaldan. Le mostré los documentos legales. También hay una orden de restricción temporal. Si intentas acercarte a mí o intimidarme de cualquier manera, serás arrestado. Salí del apartamento dejando atrás el sonido de Sofía llorando y Ricardo gritando mi nombre. En el ascensor, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en semanas, me sentía libre. Mi siguiente parada fue la casa de Carmen, donde pasé el resto del día contándole todo lo que había pasado. Ella me abrazó, me consoló, me felicitó por mi fortaleza y me aseguró que había hecho exactamente lo correcto. Elena, me dijo mientras tomábamos té en su cocina, siempre supiste que eras fuerte, pero esto ha sido extraordinario. Muchas mujeres habrían colapsado completamente. Tú convertiste su traición en tu liberación. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Carmen, la primera noche en 15 años que no dormí en la misma casa que Ricardo. Al principio me sentí extraña, pero gradualmente esa sensación se transformó en algo parecido a la paz. El domingo por la mañana recibí una llamada de Patricia, mi abogada. Ricardo había contactado a un abogado y estaba solicitando una mediación para evitar un divorcio contencioso. Aparentemente, se había dado cuenta de que su situación legal era precaria y quería negociar. ¿Qué opinas, Elena? ¿Estás dispuesta a considerar un acuerdo? Depende de los términos, respondí. No voy a hacer que esto sea fácil para él, pero tampoco quiero alargar mi sufrimiento más de lo necesario. Patricia organizó una reunión para el martes en su oficina. Ricardo llegaría con su abogado y tendríamos oportunidad de discutir los términos de un posible acuerdo. El domingo por la tarde, regresé a mi casa para supervisar mientras Ricardo empacaba sus cosas. Llegó con Sofía, quien aparentemente había decidido quedarse con él a pesar de todo. La miraban como una pareja derrotada, sin el glamour de aventura clandestina que había definido su relación. Elena, Ricardo trató de hablar conmigo mientras empacaba ropa en cajas. Sé que he cometido errores terribles, pero ¿no podemos encontrar una manera de arreglar esto? ¿Arreglar qué, exactamente? ¿Tu infidelidad? ¿Tu robo? ¿Tu plan de abandonarme? ¿Tus mentiras constantes durante meses? Estaba parada en la puerta del dormitorio que habíamos compartido durante tantos años, viendo cómo empacaba pedazos de la vida que habíamos construido juntos. Perdí la cabeza. Sofía es joven,
excitante, diferente. Me hizo sentir joven otra vez. Pero tú eres mi esposa, mi verdadero amor. Podemos ir a terapia de pareja, podemos trabajar en esto. Ricardo, no hay terapia que pueda arreglar lo que has hecho. No es solo la infidelidad, aunque eso sería suficiente. Es la forma sistemática en que me mentiste, me robaste, planificaste abandonarme. Es el hecho de que celebraste nuestro aniversario de bodas después de haber estado con ella. Es que me dijiste que me amabas mientras planificabas irte con otra mujer. Sofía, que había estado empacando cosas silenciosamente, finalmente habló. Señora Morales, yo también fui engañada. Ricardo me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente hace años, que solo estaban esperando el momento correcto para divorciarse. ¿Y tú le creíste? Respondí sin voltearme a mirarla. A pesar de que seguía viviendo conmigo, durmiendo en mi cama, diciéndome que me amaba todos los días. Él me dijo que eso era solo una actuación, para no lastimar tus sentimientos, hasta que encontrara la manera correcta de decirte la verdad. Me reí amargamente. ¿Y cuándo exactamente planeaba decirme esta verdad? ¿Después de vaciarse las cuentas bancarias? ¿Después de desaparecer a Costa Rica contigo? ¿O nunca? Ricardo dejó de empacar y se sentó pesadamente en el borde de la cama. Elena, tienes razón en estar furiosa. Manejé todo esto de la peor manera posible, pero tengo que ser honesto contigo. Sí planeo estar con Sofía. No puedo fingir que eso va a cambiar. Sus palabras fueron como un puñal final, pero también me dieron una extraña sensación de cierre. Gracias por finalmente ser honesto sobre algo. Eso hace que esto sea mucho más fácil. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no tengo que preguntarme si estoy tomando la decisión correcta. Quiero decir que ya no hay ninguna parte de mí que se pregunte si podríamos arreglar nuestro matrimonio. Me has dado exactamente la claridad que necesitaba. Terminaron de empacar en silencio. Cuando se fueron, la casa se sintió enormemente vacía, pero también limpia, como si hubiera sido purificada de una contaminación que no sabía que existía. Esa noche llamé a mi hermana y le conté sobre la conversación final con Ricardo. ¿Sabes qué es lo más extraño, Carmen? Ya no me siento traicionada, me siento liberada. ¿Liberada? Sí, liberada de un matrimonio que aparentemente era una mentira, liberada de un hombre que me veía como una costumbre cómoda, liberada de la responsabilidad de ser la esposa perfecta para alguien que nunca me valoró realmente. El martes llegó la reunión de mediación. Ricardo y su abogado presentaron una propuesta que básicamente me daba la casa y la mitad de nuestros ahorros, mientras él se quedaba con su negocio y el resto de los activos. También proponían una cantidad mínima de pensión alimenticia. Patricia y yo presentamos nuestra contrapropuesta. Yo me quedaría con la casa, 3/4 de los ahorros, compensación por el dinero que él había robado, pensión alimenticia sustancial durante 5 años y la mitad del valor de su negocio. Es excesivo, protestó el abogado de Ricardo. Es justo, respondió Patricia firmemente. Mi cliente fue víctima de fraude financiero y abandono emocional. Además, el señor Morales desvió fondos matrimoniales para financiar su aventura extramarital. Estamos siendo generosos al no buscar daños punitivos adicionales. Las negociaciones duraron toda la tarde. Ricardo se veía cansado y derrotado, muy diferente del hombre confiado que había conocido. Finalmente, llegamos a un acuerdo que me daba la mayoría de lo que había pedido. Mientras firmábamos los documentos, Ricardo me miró con ojos tristes. Elena, ¿alguna vez podrás perdonarme? El perdón no es algo que puedas pedir. Ricardo, es algo que se gana con el tiempo y el arrepentimiento genuino. Pregúntame en unos años, ¿crees que alguna vez podremos ser amigos? No lo sé. Honestamente, no sé si alguna vez podré mirarte sin recordar todas las mentiras, pero tal vez algún día podamos ser civilizados el uno con el otro. Salí de esa oficina oficialmente divorciada después de 15 años de matrimonio. Patricia me abrazó y me felicitó por mi fortaleza durante todo el proceso. Elena, has manejado esto con una dignidad extraordinaria. Deberías estar orgullosa de ti misma. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Redecoré la casa, eliminando todos los recuerdos de Ricardo y creando un espacio que fuera completamente mío. Retomé aficiones que había abandonado durante el matrimonio: pintura, lectura, clases de yoga. También comencé a salir más con amigos, muchos de los cuales me confesaron que habían sospechado de Ricardo durante años, pero no sabían cómo decírmelo. Aparentemente, yo había sido la única completamente ciega a sus defectos. 6 meses después del divorcio, me topé con Sofía en el supermercado. Se veía cansada y mayor de lo que recordaba. Se acercó a mí tímidamente. Señora Morales, Elena, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué quieres, Sofía? Quiero disculparme y quiero que sepas que tenías razón sobre Ricardo. ¿Qué quieres decir? Él me dejó hace 3 meses. Encontró a otra mujer, más joven que yo. Me dijo exactamente las mismas cosas que aparentemente te dijo sobre nuestro matrimonio.
que lo nuestro se había vuelto rutinario, que esta nueva mujer lo hacía sentir vivo otra vez. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza por el patrón de destrucción que Ricardo dejaba a su paso. Lo siento, Sofía, nadie merece ser tratada así. Perdí mi trabajo por él, perdí mis ahorros, perdí mi autorrespeto, y ahora entiendo que usted también fue una víctima. Todas fuimos víctimas de su egoísmo e inmadurez emocional. Nos despedimos, cordialmente. Al alejarse, me di cuenta de que ya no sentía ira hacia ella. Era simplemente otra mujer que había sido engañada por las mentiras de Ricardo. Un año después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era el detective Carlos Mendoza. Señora Morales, pensé que debería saber que Ricardo Morales fue arrestado ayer por fraude financiero. ¿Qué hizo ahora? Aparentemente, ha estado estafando a inversionistas con un esquema Ponzi. Prometía retornos imposibles en bienes raíces y usaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Cuando el esquema colapsó, había robado más de $2 millones. Me senté pesadamente en mi sofá. ¿Está en la cárcel? Sí, y probablemente estará ahí por varios años. Pensé que debería saberlo porque algunas de las víctimas mencionaron que él había usado su matrimonio anterior como ejemplo de su estabilidad y confiabilidad. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por largo tiempo. Una parte de mí se sentía vindicada. Mi instinto sobre su carácter había sido correcto, pero principalmente sentía tristeza por el hombre que había creído conocer, que aparentemente nunca había existido realmente. 2 años después del divorcio, finalmente me sentí lista para comenzar a salir con otras personas. Un amigo me presentó a David, un viudo de 48 años con 2 hijos adolescentes. Era completamente diferente a Ricardo. Quieto donde Ricardo era carismático, honesto donde Ricardo había sido manipulador, estable donde Ricardo había sido impredecible. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre conversaciones honestas y respeto mutuo. Cuando finalmente me pidió matrimonio, 2 años más tarde, sabía que esta vez estaba tomando una decisión basada en la realidad y no en ilusiones románticas. La mañana de mi segunda boda, me paré frente al espejo de mi habitación recordando la mujer que había sido 5 años antes, ingenua, dependiente, definida completamente por su rol como esposa. La mujer que me miraba ahora era diferente, más fuerte, más sabia, más completa en sí misma. Carmen, que era mi dama de honor, entró mientras me ponía los aretes. ¿Nerviosa? No. Respondí sorprendida por mi propia calma. Estoy emocionada, pero no nerviosa. Esta vez sé exactamente lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez piensas en Ricardo? A veces, pero ya no con dolor o ira. Ahora lo veo como una lección necesaria que me enseñó quién soy realmente cuando todo lo demás se desmorona. La ceremonia fue pequeña e íntima. Solo familia cercana y amigos queridos. Cuando David y yo intercambiamos votos, las palabras tenían un peso y significado que no habían tenido en mi primer matrimonio. Esta vez prometo honor mutuo, sabiendo realmente lo que eso significaba. Durante la recepción, alguien mencionó que había visto a Ricardo en las noticias, que había sido sentenciado a 8 años de prisión por sus crímenes financieros. La información pasó por mí sin causar ninguna emoción particular. Era como escuchar noticias sobre un extraño. 3 años después de mi segundo matrimonio, recibí una carta inesperada. Era de Ricardo, escrita desde la prisión. En ella se disculpaba profusamente por todo lo que me había hecho. Me decía que había encontrado a Dios en la cárcel y que finalmente entendía el daño que había causado. Elena, escribía, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón después de todo lo que te hice, pero necesito que sepas que mi tiempo aquí me ha enseñado el valor de la honestidad y la lealtad que tú siempre me diste y que yo desperdicié tan cruelmente. Eras la mejor esposa que un hombre podía tener, y fui demasiado estúpido y egoísta para apreciarlo. Leí la carta una vez y la guardé en un cajón. No sentía necesidad de responder. Sus palabras eran probablemente sinceras, pero llegaban demasiado tarde para cambiar algo. Yo había seguido adelante. Había construido una nueva vida. Había encontrado la felicidad genuina. Unos meses después, David y yo estábamos cenando cuando mencioné casualmente la carta de Ricardo. David escuchó sin juzgar, luego me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes al respecto? Indiferente, mayormente. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado a otra persona. Puedo recordar los eventos, pero ya no siento las emociones. ¿Eso es saludable? Creo que sí. No es que haya reprimido el dolor o la ira. Los procesé. Los viví, aprendí de ellos. Ahora simplemente forman parte de mi historia, no de mi presente. David asintió comprensivamente. Una de las cosas que más amaba de él era su capacidad para aceptar mi pasado
sin sentirse amenazado o celoso por él. 5 años después de mi divorcio de Ricardo, supe por Carmen que él había sido liberado de prisión y se había mudado a otro estado. Había encontrado trabajo en una empresa de construcción y aparentemente estaba tratando de reconstruir su vida. La información no me afectó de ninguna manera significativa. Para entonces, mi vida con David estaba completamente establecida. Sus hijos me habían aceptado como madrastra, habíamos comprado una casa nueva juntos, estábamos planeando nuestro futuro como una familia unida. El pasado realmente se había convertido en pasado. Un día, mientras organizaba viejas fotografías para un álbum familiar, encontré algunas imágenes de mi primer matrimonio con Ricardo. David las vio por encima de mi hombro. ¿Quieres que las votemos? No, respondí después de pensarlo. Forman parte de mi historia. No voy a pretender que esos años no existieron. ¿No te duele verlas? Ya no. Ahora las veo como documentación de una época diferente de mi vida, cuando era una persona diferente. Me recuerdan lo mucho que he crecido. Guardé las fotografías en una caja en el ático, no por dolor, sino por respeto a la mujer que había sido y al viaje que había hecho para llegar a donde estaba. 10 años después de mi divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Elena. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesitaba hacerlo. Estoy muriendo. Su voz sonaba frágil y mayor. Me contó que tenía cáncer de páncreas en etapa terminal, que le quedaban solo unas semanas de vida. No me pidió que fuera a verlo ni que lo perdonara. Solo quería que supiera que su último pensamiento coherente sería de arrepentimiento por haberme lastimado. Elena, quiero que sepas que reconozco que fuiste la mejor parte de mi vida y que fui demasiado estúpido para apreciarlo cuando lo tenía. Espero que seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Colgué sintiéndome extrañamente triste, no por él, sino por las personas que habíamos sido tantos años atrás, por las oportunidades perdidas, por el tiempo desperdiciado. Esa noche le conté a David sobre la llamada. ¿Quieres ir a verlo?, me preguntó. No, no le debo nada. Y ya no hay nada que decir, pero me alegro de que haya llamado. De alguna manera me da cierre. Ricardo murió 2 semanas después. No fui al funeral, pero envié flores con una tarjeta que simplemente decía: que descanses en paz. No era perdón, pero tampoco era ira. Era simplemente reconocimiento del final de un capítulo que había comenzado con amor y terminado con traición, pero que finalmente había resultado en mi crecimiento personal y eventual felicidad. Ahora, 15 años después de descubrir la infidelidad de Ricardo, miro atrás a esa noche en el club de campo como el momento que cambió mi vida para mejor. Sin su traición, nunca habría descubierto mi propia fortaleza, nunca habría aprendido a valorarme a mí misma, nunca habría encontrado el amor verdadero con David. A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque venga envuelto en el dolor más terrible. La infidelidad de Ricardo me destruyó, pero de esas cenizas surgió una mujer más fuerte, más sabia, más completa. En cierto sentido retorcido, le debo gratitud por liberarme de una vida de ilusiones y mostrarme lo que realmente merezco en una relación. Cuando les cuento esta historia a mujeres, jóvenes que enfrentan situaciones similares, siempre les digo lo mismo. La traición duele terriblemente, pero no te define. Tu respuesta a ella sí lo hace. Puedes elegir ser víctima para siempre, o puedes elegir usar ese dolor como combustible para construir una vida mejor. Yo elegí construir, y no me arrepiento de ninguna decisión que tomé en aquellos días oscuros después de descubrir la verdad. Cada acción que tomé, desde congelar las cuentas hasta contratar al detective, desde confrontar a Sofía hasta divorciarme, fueron pasos hacia la libertad que no sabía que necesitaba. La vida que tengo ahora, con David y nuestros hijos, construida sobre honestidad mutua y respeto genuino, vale cada lágrima que derramé y cada noche sin dormir que pasé planeando mi escape de un matrimonio que había muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. A veces, congelar la cuenta bancaria de tu marido infiel es solo el primer paso hacia congelar completamente el pasado que te lastimó y comenzar de nuevo con un futuro que realmente mereces.